Comenzando entonces con algunos ejercicios ilustrativos de la guía de trabajos prácticos. En este caso vamos a utilizar la del profesor Ayasa. En el ejercicio número 7 nos plantea determinar el dominio de esta función de dos variables independientes. Raíz cuadrada de un radicando que es un cociente en las variables x e y. Puntualmente x más y en el numerador sobre x menos y en el denominador. Como toda raíz, es necesario que su radicando, todo el conjunto de la expresión que está bajo el signo radical de esta raíz de índice par, sea un número mayor o igual a 0. En este caso podemos permitirnos el 0 porque la raíz no está en ningún denominador. Entonces, si este radicando se anula, raíz cuadrada de 0 es 0, ya que 0 por 0, dos veces, es igual a 0. Entonces, en este caso, imponiendo la condición que el radicando sea mayor o igual a 0, ya tenemos la condición principal que es evidente desde el punto de vista de la expresión que tenemos que resolver. Ahora, resulta que esta expresión es un cociente y este cociente tiene su numerador y su denominador, y eso ya nos implica que para que esta expresión en su totalidad sea mayor a 0, es decir, positiva, es necesario que tanto el numerador como el denominador sean ambos positivos, ya que más por más es más, de acuerdo a la regla de los signos, o que el numerador y el denominador sean ambos negativos, ya que menos por menos también es más, de acuerdo a la regla de los signos. El caso de que consideremos que el radicando sea 0 va a presentarse cuando se anule el numerador, y vamos a tener que descartar que el denominador se anule, ya que tenemos una condición entonces de cociente. Aparte nos quedaría la indeterminación 0 sobre 0. Por lo tanto, comenzamos imponiendo la condición de que x menos y, que es el denominador de este cociente que está bajo el símbolo de raíz de nuestra función, tiene que ser distinto de 0. Es decir, la ecuación asociada es x menos y igual a 0. Cuando x menos y sea igual a 0, ahí se nos está anulando este denominador. Por lo tanto, despejando, pasando este término menos y hacia el otro lado, nos termina quedando que en x igual a y, o lo que es lo mismo, en y igual a x, ahí son los valores. Cuando la coordenada x vale lo mismo que la y, se anula el denominador y esos valores no van a estar permitidos. Por lo tanto, siempre que estemos sobre la recta y igual a x, es decir, la recta identidad, pendiente 1 ordenada al origen 0, en esos valores no vamos a, en ese subconjunto del plano cartesiano, no vamos a poder evaluar esta función, ya que nos quedaría la división por 0. Luego tenemos lo que les había mencionado con el hecho de que si va a ser mayor a 0, tiene que ser el numerador y el denominador al mismo tiempo positivos, es decir, lo vemos como un cociente genérico a sobre b, mayor o igual a 0, entonces eso implica a mayor o igual a 0, ya que el numerador sí se va a poder hacer 0 para que nos dé 0 el cociente, o el denominador mayor a 0, es decir, los dos positivos, entonces más por más es más. O, a lo sumo, el denominador es menor o igual a 0, se permite que el numerador sea igual a 0 porque ese sería el resultado 0 del cociente, el igual aquí de la desigualdad esta, y luego tenemos que el denominador también sea menor a 0 en este caso, para que menos por menos también nos dé más. Entonces vamos a tener que considerar esos dos casos. El primer caso nos plantea este sistema de desigualdades de inecuaciones, que para nuestra expresión en particular, A es x más y B es x menos y. Es decir, que este primer sistema de desigualdades de inecuaciones lo vamos a tener representado analíticamente en esta parte. X más y mayor o igual a 0, que sería esta parte, x menos y mayor a 0, que sería esta parte. Entonces resolvemos, como es un sistema de inecuaciones de desigualdades, resolviendo cada una por despeje, por pasos algebraicos miembro a miembro, vamos a poder determinar por sustitución la solución en conjunto, por la intersección, de los conjuntos solución de cada una en particular. Si nos fijamos, vamos a tener que, en la primera, despejando, podemos pasar el término directamente de la x y decir que nos queda y mayor o igual a 0 menos x, es decir, directamente y mayor o igual a menos x. Eso ya nos impone una región en el plano cartesiano que vamos a graficar convenientemente. En la segunda desigualdad tenemos x menos y mayor a 0, directamente nos va a convenir pasar el término de menos y para que quede positivo, entonces nos queda x mayor a y, o ahí, leyéndolo de derecha a izquierda, leemos y menor a x. Entonces estas son las dos soluciones correspondientes a cada una de estas desigualdades. Cada una va a representar una región del plano cartesiano R2 y la intersección de esas dos
de estos dos sombreados, de estos dos subconjuntos que representan estas dos desigualdades, en el caso de existir una intersección donde se solapen parte del sombreado que representa esta expresión con parte del sombreado que representa esta expresión, entonces ese solapamiento, esa intersección de conjuntos va a ser la solución del sistema de desigualdades que nos representa los valores posibles de esta expresión que podemos pasarle a la función que contiene la raíz, siempre y cuando que planteemos que ambas cantidades aquí sean mayores a 0, positivas, o a lo sumo la primera que pueda ser igual a 0. Entonces, llevando esto al gráfico cartesiano, vamos a ver que tenemos este sombreado que está hecho más a la derecha. Entonces, vamos a tener, fíjense que tenemos mayor o igual a menos x, menor a x. Recordemos las ecuaciones asociadas. Aquí la ecuación asociada sería y igual a menos x. Es decir, la recta que pasa por el origen con ordenal origen 0 y pendiente menos 1. Y esta sería la recta identidad, y igual a x. Prestemos atención que en este caso no hay signo de igual porque no podemos permitir que el denominador sea 0, así que aquí la frontera va a estar punteada. La vamos a dibujar no con un trazo sólido, ya que los puntos de la recta y igual a x no forman parte del dominio, ya que son los que anularían el denominador. En cambio, el numerador, como sí puede ser 0, los puntos de la recta y igual a menos x van a estar en trazo sólido, ya que ellos mismos van a formar parte del dominio que estamos queriendo determinar. Entonces, yendo al gráfico, vemos que aquí yo he graficado ambas rectas y esto de aquí es igual a x, que como ya les había anticipado está con el trazo discontinuo, ya que los puntos de la recta no forman parte, y en este caso tengo y igual a menos x, que aquí sí, como habíamos dicho, sí forman parte. Fíjense que nos dice mayores o iguales a menos x, es decir que desde menos x inclusive hacia arriba, por eso está todo sombreado ahí con azul. Luego nos dice la otra condición de la otra desigualdad y menores a x, es decir, desde x sin incluirla hacia abajo el sombreado en rojo. ¿A dónde está el conjunto intersección? Como yo se los marqué ahí convenientemente, tenemos que el conjunto solución del primer sistema de desigualdades, que implicaba que el numerador y el denominador de ese cociente al que le tomábamos la raíz en la función que estamos analizando fuesen ambos positivos o a lo sumo 0, corresponde entonces a esta intersección. Aquí se solapan los dos conjuntos solución y nos dan la solución correspondiente al sistema de desigualdades, es decir, todos los valores, los pares x y que estén en esta región del plano cartesiano comprendido entre las rectas y igual a x e y igual a menos x hacia la derecha, es decir, mayores a y igual a menos x y menores a y igual a x, sin incluir los puntos de la recta y igual a x. Entonces, en esta región vamos a tener en este subconjunto del plano cartesiano R2 que se cumple la primera condición, que el numerador y el denominador son positivos, por lo tanto, por regla de los signos, más por más es más, y va a existir la raíz de ese radicardo. ¿Qué pasa cuando analizamos la otra condición? Nos va a quedar este sombreado que ya pueden ver aquí. Cuando analizamos la otra condición, que surge de decir, bueno, el numerador puede ser menor o igual a 0, 0 si el cociente da 0, menor entonces es negativo, requiere que el denominador también sea negativo para que menos por menos nos dé positivo y podamos tomar la raíz de ese cociente. La raíz de índice par o raíz cuadrada puntualmente en la función que estamos analizando. En este caso tenemos x más y menor o igual a 0, fíjense que ahora es menor o igual a 0, abajo en vez de mayor es menor y resolvemos las mismas desigualdades similares al caso anterior. En este caso lo que vamos a hacer es pasar directamente aquí el término con x hacia el segundo miembro, ya que tenemos positivo el término con y, entonces directamente nos queda y menor o igual a menos x. Ahora son la región, el semiplano de R2 por debajo de la recta y igual a menos x, incluyendo también obviamente, porque es el caso que se hace 0, los puntos los puntos digamos que están sobre la recta, que es donde se hace 0 el radicando que estamos analizando. Y en el caso de la segunda desigualdad, x menos y menores a 0, podemos pasar el término x, nos va a quedar menos y, que queda en el primer miembro, menor a 0 menos x, que es menos x. Aquí como tenemos que una multiplicación por menos 1, recuerden que eso que está ahí equivale a un menos 1 que está multiplicando a la y, el coeficiente menos 1, si lo pasamos dividiendo, menos por menos es más, pero esa operación de pasar o multiplicando, dividiendo una constante negativa en el manejo de desigualdades recuerden que requiere que cambiemos el sentido de la desigualdad. Por eso nos queda, cuando pasamos este menos acá, menos por menos es más, y nos va a cambiar el sentido de la desigualdad, así que nos queda y mayores a x. Esta
estos dos desigualdades resueltas tienen un conjunto que es un sombreado en el plano cada una de R2, la intersección de ambos es el conjunto solución de esta parte. Luego, cuando tenemos el conjunto solución de la primera parte, el sombreado que ya hemos visto, y el de esta otra parte, el que vamos a ver, la unión de estos dos conjuntos es la solución completa de nuestro dominio, porque estos resuelven los puntos de x y que hacen que tanto el numerador como el denominador sea positivo, o a lo sumo el numerador sea 0 y el cociente sea 0. Y estos de aquí resuelven cuando el numerador y el denominador son ambos negativos, o a lo sumo el numerador es 0 y el cociente resulta en ser 0. En cualquiera de los casos vamos a tener un cociente positivo, ya sea porque más por más es más o porque por menos por menos es menos, y vamos a poder tomar la raíz de ese radicando. Es decir, que de la función que estamos analizando, tanto estos como estos son puntos que le puedo pasar de pares ordenados de x y, es decir, pertenecen al dominio de la función. Si vemos el sombreado, entonces, es muy similar al anterior, nada más que ahora son los puntos que están por debajo de la recta menos x y por encima de la recta x, obviamente esto sin incluir. Si nos fijamos, esto es y igual a menos x, como ya sabíamos, el mismo gráfico anterior, pero ahora sombreado hacia abajo de la recta igual a menos x. Y la recta igual a x, que los puntos no están incluidos, por eso está en trazo discontinuo, es hacia arriba porque es los mayores a x. Ahora la intersección se produce el solapamiento de esos dos sombreados en la región izquierda, y este es entonces la región del plano cartesiano de R2 que corresponde al conjunto solución de este segundo sistema. Como yo les decía, una vez que hemos determinado por todas las condiciones planteadas cada uno de los conjuntos soluciones, la unión de todos los conjuntos soluciones intermedios nos da el conjunto solución completo que corresponde al dominio total, al dominio completo de la función que estamos analizando. Es decir, que para este ejemplo, la unión de estas dos regiones nos va a dar entonces estas áreas comprendidas a regiones del plano R2 entre las rectas y igual a x sin incluirla e y igual a menos x. Fíjense que simplemente se trata de la unión de los dos sombreados finales. Descartamos esta parte por ser sombreados parciales que solamente resuelven una de las desigualdades de los sistemas anteriores. Nosotros necesitamos encontrar las que resuelvan todas al mismo tiempo para cada sistema de desigualdades, y la unión de todas las soluciones de todos los sistemas de desigualdades es el dominio que estamos buscando. O sea que el dominio de la función de dos variables independientes que estamos analizando, recuerden que era raíz de x más y sobre raíz de x más y dividido x menos y. Esta era la función que estábamos analizando. Esta es la subregión, el subconjunto del plano R2 que satisface los valores de x e y necesarios para que esto sea una expresión de función real de variable real, obviamente de variable múltiple, de dos variables independientes, un campo escalar de dos variables independientes, y que podamos determinar un valor de su variable dependiente z válido. Esto no lo habíamos visto en la clase virtual original, pero yo agregué un gráfico hecho en GeoGebra 3D que nos permite ilustrar cómo es la función en este caso. Fíjense, este que está aquí más abajo, se trata de esto, la superficie. Si ustedes van a GeoGebra en 3D e ingresan esta función, van a graficar una superficie como esta. Pero fíjense que esto visto desde arriba, tenemos ahí el sombreado de un lado y el sombreado del otro, que se conectan a partir de esta recta. Y ahí vemos la discontinuidad en el 0, 0, que sería cuando el denominador se nos hace 0, por lo tanto es un valor excluido del dominio. Yo les recomiendo que para hacerse una mejor idea e irse habituando, y aparte para que puedan cotejar los resultados de los dominios que ustedes van determinando, que puedan ir a una herramienta de este tipo y puedan hacer los gráficos de las superficies. Obviamente, la idea es que esta sea una herramienta que los ayude, porque ustedes están viendo esta materia por primera vez, adquiriendo a lo mejor esta habilidad de orientarse en el espacio con las diversas superficies, y por ahí no está bueno abusar de estas herramientas que, si bien son muy interesantes y son de mucha utilidad, tratar de que siempre resolvamos las cosas o no desarrollemos las habilidades de orientarnos en el espacio e imaginarnos, al menos orientativamente, las características principales de las superficies, es decir, las funciones de variable múltiple que estemos analizando. No hagamos un uso abusivo de estas herramientas que nos permita desarrollar justamente lo que se pretende que desarrollemos en el cursado de una materia de estas características. Pero está bueno que ustedes lo tengan en cuenta para complementar lo que ustedes van adquiriendo. Son herramientas que hace algunos años atrás a lo mejor no eran tan fáciles de ser accedidas y no tenían la versatilidad que hoy tienen.
así que está bueno aprovecharlas para que sumen, ¿sí? No para que resten. Bueno, ahora vamos a continuar analizando un siguiente ejercicio, en este caso el número 9 de la guía que estamos trabajando, z igual al logaritmo de 1 más x por y. Este logaritmo sería base 10, recordemos que cuando tenemos la palabra log sin especificar la base, asumimos que es un logaritmo base 10. No obstante, no va a ser un detalle de importancia para este ejercicio la base de este logaritmo. Lo que tenemos que observar es el argumento, que es función de las dos variables independientes de nuestro campo escalar de la forma z igual a f de xy, y tener en cuenta, recordar de los conocimientos previos, que la función logaritmo genérica y igual al logaritmo de x va a tener esta gráfica. Es decir, va a cortar, tiene una raíz en el eje de las x, en x igual a 1, converge asintóticamente al eje negativo de las y, donde cuando x tiende a 0, el límite del logaritmo de x para x que tiende a 0 es menos infinito. Y luego, cuando x tiende a infinito, la función va creciendo, si bien lentamente, va creciendo sin cota, es decir, no presenta ningún tipo de asíntota horizontal. Por lo tanto, recordando esto, que es el aspecto básico de la función y igual al logaritmo de x, podemos recordar que no existen los valores negativos, y tampoco en 0, porque ahí existe el límite, pero no podemos evaluar logaritmo de 0, ya que no nos da un número real, es menos infinito. Existe el límite para x que tiende a 0 del logaritmo de x, pero no existe el logaritmo de x para x que es igual a 0. Es decir, que el dominio de la función logaritmo son los reales positivos. Por eso la condición que tenemos que imponer es que este argumento del logaritmo sea un número mayor a 0. No podemos permitir que sea igual, porque no existe el logaritmo de 0, y no podemos permitir que sea negativo, ya que tampoco existe en los reales el logaritmo de un argumento negativo. Entonces, habiendo recordado esto, que son las condiciones que nosotros ya conocemos para determinación de funciones, de dominios de funciones reales de variable real, vamos a plantear la ecuación o inecuación de condición, en este caso y más x por y, el argumento de este logaritmo mayor a 0. Como les decía, tiene que ser un real positivo. Esto nos lleva entonces a que podemos despejar, pasar el término aquí 1 restando al otro miembro, entonces nos queda x por y mayor a menos 1. Y despejamos la variable y para ver la curva plana y función de x que nos delimita la frontera, y tenemos que nos queda y mayor a menos 1 sobre x. La ecuación asociada sería y igual a menos 1 sobre x. Recordemos, como les planteé en el ejercicio anterior, que para cada una de estas desigualdades nos conviene observar la ecuación asociada para recordar cómo se graficaba o qué características tenía, qué tipo de curva era esa ecuación asociada en el plano XY, porque esa va a ser la frontera de nuestro sombreado, que va a quedar expresada en función de lo que nos dice esta desigualdad. En este caso, nosotros debemos recordar que se trata de una ecuación del tipo hipérbola equilátera, es decir, aquella hipérbola que está orientada con su eje principal en un ángulo distinto de 0 a 90 grados, por lo cual pasa a ser 45 grados, de modo tal que los ejes cartesianos del plano R2, X y Y, pasan a ser sus asíntotas. La ecuación más simple es y igual a 1 sobre x positivo, que tiene una rama en el primer cuadrante y otra rama en el tercer cuadrante. Recuerden que los cuadrantes son 1, 2, 3 y 4, numerados en sentido antihorario, comenzando con el cuadrante principal, que es el que contiene los semiejes positivos x e y. Entonces, esta es la función principal que tenemos que tener en cuenta para determinar cómo es el sombreado que nos impone esta condición. Entonces esto sería y igual a 1 sobre x. Hipérbola equilátera centrada en el origen, la que comúnmente conocemos como función homográfica, a lo mejor del seminario de ingreso, con asíntotas en el eje x, es decir, y igual a 0, horizontal, y el eje y o y, x igual a 0, la asíntota vertical. ¿Qué sería y igual a menos 1 sobre x como ecuación asociada? Y sería simplemente la inversa de la anterior, es decir, a donde es positivo pasa a ser negativo, por eso nos queda la rama aquí abajo, y a donde tenía la rama en los valores negativos de y, ahora pasan a ser positivos, por eso nos queda aquí arriba. Es como haber girado esta alrededor del eje de las x, nos queda esta rama hacia abajo y esta ahora pasa a estar arriba. Esta sería la ecuación asociada, su gráfica, y igual a menos x. Como yo les anoté aquí, en la determinación de dominios de funciones de variable múltiple debemos tener en consideración aquellas expresiones analíticas de las curvas planas vistas en cursos anteriores, como análisis matemático 1, cálculo de una variable, álgebra lineal, álgebra y geometría analítica,
donde nosotros hemos aprendido y los conocimientos previos de la matemática preuniversitaria, donde hemos trabajado con este tipo de gráficas para refrescar esos conocimientos, entonces para recordar este tipo de expresiones que no sean familiares. Siempre yo les sugiero que hagan este tipo de gráficos orientativos, al menos al principio cuando ustedes están empezando con este tema, para que vayan refrescando esos conocimientos. Entonces esta sería la curva que tendríamos. Y ahora, una vez que la hemos planteado en base a la ecuación asociada, tenemos que considerar qué es lo que nos dice la desigualdad. Nos dice y mayores a menos 1 sobre x. Aquí ya no es tan fácil como el ejemplo anterior que hicimos, donde es fácil ver cuando nos dice mayor a una recta, el sombreado arriba de la recta, menor a una recta, el sombreado debajo de la recta. La diferencia en que haya o no haya igual, ya saben que si hay igual, los puntos de la curva pertenecen al dominio, y si no hay igual, los puntos de la curva no pertenecen al dominio. Entonces, en este caso, los puntos de la curva no estarían incluidos. Como les decía, acá lo principal es darnos cuenta cuál es el sombreado correcto, si estamos arriba de las ramas de la hipérbola, por afuera de las ramas de la hipérbola o hacia adentro de las ramas de la hipérbola. No es tan fácil por ahí darse cuenta cuál es el sombreado correcto a partir de una desigualdad en una curva de este tipo. No es tan fácil, como les decía, como si lo es en la recta. Acá, para ser más preciso, yo ya les grafiqué en el GeoGebra 2D la curva que estábamos viendo, igual a menos 1 sobre x, obviamente con línea de puntos, porque la frontera implica un signo de desigualdad sin igual, mayor en este caso. Fíjense que para orientarnos, como les puse, si tienen dudas sobre hacia dónde se orienta el sombreado, habíamos dicho si es hacia afuera de las ramas de la hipérbola o hacia adentro, como efectivamente es, que aquí ya está hecho, pueden evaluar la desigualdad en distintos puntos del plano para verificar cuáles pertenecen al dominio y cuáles no, y eso los orienta a cuál es el sombreado correcto. Yo aquí les marqué dos puntos que no pertenecen al dominio, en el cuadrante 2, menos 5x, 1y, en el cuadrante 4, 2 en x, menos 3 en y, y dos que sí pertenecen en el cuadrante 1, 1x, 1y, y en el cuadrante 3, menos 2x, menos 2y. Fíjense que la expresión que tenemos que evaluar es y mayores a menos 1 sobre x, que verla de esta forma por ahí es un poco confuso y no nos ayuda mucho para ver cuál es el sombreado. Pero si pasamos la x al primer miembro, es fácil en esta, mucho más fácil verlo, el producto y por x tiene que ser tal que sea mayor a menos 1. Eso nos permite fácilmente ver que cuando estamos en puntos como este de aquí, menos 5x por 1y es menos 5. Menos 5 por 1, menos 5, y menos 5 no es mayor a menos 1. De hecho es menor, es un negativo de mayor valor absoluto. Por lo tanto, estos puntos que están, todos los que estén por encima, en el segundo cuadrante, por encima de la rama de la hipérbola que está ubicada aquí, ya van a cumplir con esto, con ser valores negativos más chicos que menos 1. Entonces no van a ser mayores a menos 1 y por lo tanto no van a pertenecer al dominio. Los que estén sobre la curva van a cumplir que el producto y por y es igual a 1, es decir, la ecuación asociada y igual a menos 1 sobre x como vimos, y estos no están permitidos porque en esos casos nosotros tendríamos que nos quedaría el logaritmo de 0. En cambio, cuando estamos en puntos de la región sombreada, es decir, supongamos aquí en el cuadrante 2 estamos en esta parte, por debajo de la rama de la hipérbola, en esta partecita, digamos, del segundo cuadrante, donde ya no estamos en esta parte que son los valores excluidos, ni tampoco sobre los puntos de la curva, que son los pertenecientes a esta rama de la hipérbola. Cuando estemos en estos puntos de aquí adentro, vamos a tener productos de números de valores de x y que van a dar números negativos de valor absoluto menor a 1, por ejemplo, menos 0,8. Entonces, efectivamente, menos 0,8 es un número mayor a menos 1. Lo que nos hace confuso determinar el sombreado es el tema de los recíprocos y los negativos. Entonces, pues, usualmente todos tendemos a observar el valor absoluto y eso nos confunde. Entonces, en este caso, evidentemente, este número es más grande que 1 porque es un número negativo de menor valor absoluto. Si se fijan, por ejemplo, en el punto 1, 1, que es del primer cuadrante, que enteramente todo el primer cuadrante pertenece al dominio de esta función, todos los x y que tienen valores de x positivos e y positivos forman parte del dominio de esta función porque el producto de dos positivos es positivo y desde ya que va a ser mayor a menos 1. Entonces, en el argumento del logaritmo que nosotros tenemos, que es logaritmo, la función que estamos analizando, de 1 más x por y, si este valor es positivo, evidentemente que al sumarle 1 va a seguir siendo positivo, tengo un número positivo, voy a poder tomar, es un real positivo, le voy a poder tomar el logaritmo, entonces pertenece al dominio de la función.
Cuando nos vamos aquí al tercer cuadrante, valores de la forma, si estamos en el tercer cuadrante tenemos semieje Y negativo, semieje X negativo, perdón, semieje Y negativo, por lo tanto tenemos las coordenadas de la forma valor negativo, valor negativo. Como por ejemplo el que yo tomé aquí, menos 2x menos 2y. El producto de dos negativos, menos por menos es más, menos 2 por menos 2 va a ser 4, 4 más 1 es 5, y logaritmo de 5 yo lo voy a poder calcular porque 5 es un número real positivo. Entonces todos los puntos que estén en el tercer cuadrante pertenecen al dominio. Y de esta forma, el análisis aquí con el punto del cuarto cuadrante es similar, y eso ya nos permite saber que el sombreado correcto son las ramas que están entre el sombreado correspondiente a el área comprendida entre las ramas de la hipérbola y no de las ramas de la hipérbola hacia afuera. Siempre que tengan dudas, pueden hacer esto para orientarse, dar algunos valores, y eso ya les va a permitir resolver el sombreado correcto. A medida que van ganando práctica, ya para otros ejercicios similares ya van a adquirir esos resultados, los van a tener incorporados y les va a resultar mucho más fácil determinar el sombreado. Yo también, para ayudarlos, utilicé aquí el gráfico en 3D de GeoGebra. Fíjense que esta es la función igual a logaritmo de 1 más el producto x por y, es decir, z igual a el logaritmo del producto 1, el logaritmo de 1 más el producto x por y. Esta función campo escalar de dos variables independientes. Fíjense que grafica en 3 dimensiones. Aquí tenemos los cuadrantes en los cuales el dominio, acuérdense que siempre el dominio, como les había explicado al principio del primer video tutorial de esta clase, si nosotros miramos desde aquí arriba, como si proyectásemos una fuente lumínica, se va a generar una sombra aquí en el primero y en el tercer cuadrante. Aquí tendríamos el primer cuadrante del plano cartesiano, en R2. Aquí tendríamos el segundo, donde no están solamente los que están por debajo de la curva, de la intersección entre la superficie y el plano acá, que nos sombrea en gris GeoGebra, que sería el plano XY. Los que están hacia afuera es la parte que no pertenece al dominio. Igual que aquí, los que están hacia afuera es la parte que no pertenece al dominio. Fíjense que en los cuadrantes 1 y 3, que sería ahí tenemos la superficie que tiene las porciones más amplias y corresponde a todo este sombreado que está aquí. Como ya les decía, para el caso anterior, nos ayuda bastante a corroborar lo que hemos hecho o a corregir algún error que pudiese haber y a orientarnos mucho mejor en los sucesivos ejercicios que llevemos adelante de determinación de dominio para campos escalares de dos variables independientes. Los invito entonces a la siguiente parte de los videos tutoriales correspondientes a esta clase para que continuemos analizando otras funciones con particularidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar dominios de funciones de variables.